Hola, buenos días, ¿cómo están? Javier Bertiano, nuevamente. Vamos a analizar los títulos prescritos, convocatoria mayo 2020. Vamos a iniciar con el número 6. ¿Qué les parece? El número 6 dice así: el conocimiento actual depende totalmente del conocimiento pasado. Discuta esta afirmación haciendo referencia a dos áreas del conocimiento. ¿Qué creen? Bueno, primero aquí hay unos conceptos que tenemos que ir delimitando. ¿A qué se refiere con totalmente? ¿Depende totalmente el conocimiento actual del conocimiento pasado? O sea, en toda su expresión, en todas las áreas del conocimiento, ¿depende de forma total? Mm, Para esto tenemos que elegir dos áreas del conocimiento para poder discutir esta afirmación, ¿no? Luego tendremos que colocar o definir qué cosa es conocimiento pasado y qué cosa es conocimiento actual. ¿A qué nos referimos con un conocimiento pasado? Tendríamos que delimitarlo. Y tendríamos que, dependiendo de cada área, nuestros ejemplos tienen que reflejar esto en la discusión. Es decir, no voy a poner como ejemplo pasado algo que pasó la semana pasada. Creo yo que es un poco más amplia la idea, ¿no? Dependiendo del área del conocimiento que elijamos. Entonces, ¿qué cosa es este conocimiento actual? ¿Qué cosa es este conocimiento pasado? Yo me pregunto, ¿cómo adquirimos el conocimiento? Ya sea actual o pasado, ¿cómo lo adquirimos? Esto nos enseñaron en el momento, ¿no? Lo adquirimos a través de las formas del conocimiento. ¿Cuáles son las formas para refrescar un poco la memoria? Tenemos el lenguaje, tenemos la razón, la percepción sensorial, la emoción, la fe, tenemos la intuición, la imaginación y la memoria. Entonces, estas formas de conocimiento, yo me pregunto, ¿habrán estado o habrán sido manifestadas de la misma manera antiguamente, en el pasado, por ponernos, el siglo XV, siglo XIV? ¿Cómo era el lenguaje en esa época? ¿Cómo es que la gente pensaba? ¿Cómo es que la gente generaba sus ideas y cómo iba adquiriendo el conocimiento? ¿Qué factores influían para la adquisición del conocimiento? Entonces, o cómo se imaginaban las cosas, o cómo era su fe en esa época, ¿no? Si nosotros estamos pensando, o sea, ¿por qué los llevo ahí? Porque la forma que la gente tiene de pensar va cambiando, ¿no? Son las formas del conocimiento, pero las formas del conocimiento también evolucionan. Al evolucionar las formas del conocimiento, viene la pregunta: ¿el conocimiento actual depende totalmente del conocimiento pasado? ¿Qué pasa si ese científico, si ese religioso, si ese artista, su forma de adquirir el conocimiento está basada o influenciada por un ambiente, una sociedad, una cultura de una época determinada que quizás le impide ir más allá? Actualmente estamos pensando o vemos las formas de conocimiento de otra manera, ¿no? Entonces quizás por ahí tenemos un punto de análisis para explorar nuestros ejemplos que nos van a ayudar para discutir este título prescrito. Por ejemplo, en las ciencias naturales, no sé, me imagino, eh, dependemos totalmente del pasado.
o las verdades son provisionales, porque siempre se descubren nuevas formas de ver las cosas o hay nuevos descubrimientos que nos llevan a entender el cuerpo humano, por ejemplo, de otra manera. No sé si han visto esta película, El médico creo que se llama, en la cual la gente moría y le decían que tenían el mal del costado. Durante mucho tiempo lo conocieron como el mal del costado. Y luego la ciencia avanzó, ¿no? Se desarrolló y entendieron que era apendicitis. Las formas de conocimiento en esa época les ayudaban a ver de tal forma la medicina de una manera limitada, ¿no? Actualmente aún está limitada. Hay ciertas cosas que no sabemos cómo se producen, ¿no? Pero va evolucionando. Entonces, las ciencias naturales dependen totalmente del conocimiento pasado. Es algo que quizás podríamos analizar con dos ejemplos, ¿no? Uno a favor, uno en contra, que nos ayude a determinar esta discusión. En el arte, por ejemplo, en el área de conocimiento del arte, depende nuestros conocimientos actuales de los conocimientos del pasado. El hacer una iglesia o un monumento o no sé, una obra artística, depende totalmente la forma de pensar actual de cómo pensaban en el pasado. Me crea la duda, ¿no? Y creo que es un buen título para discutir en diferentes áreas del conocimiento. En las matemáticas, por ejemplo. Las matemáticas es un caso especial porque es una actividad de la mente, ¿no? Es algo abstracto. Es bastante individualista las matemáticas. Hay casos en los cuales se hacen en grupo, ¿no? Pero durante mucho tiempo las matemáticas ha sido el actuar individual de una mente. Pero en las matemáticas dependemos del pasado, quizás en algunas áreas, en algunas partes sí, ¿no? Los números, álgebra, aritmética, pero han salido nuevas formas de pensar dentro de esta área del conocimiento de las matemáticas. Han salido nuevas teorías, nuevas formas de entender el mundo que no necesariamente están relacionadas al pasado. Tu misión está en buscar esos ejemplos, en los cuales demuestres de que sí, una parte nos ayuda a plantearnos, a relacionar el pasado con el conocimiento actual, pero hay otra que ya no funciona de la misma manera, ¿no? Otro cambio importante, antes el conocimiento pasado, ¿no? o cómo se adquiría el conocimiento en el pasado, era bastante individual. Actualmente existen grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, el colisionador de hadrones, por ejemplo, en el cual diferentes áreas del conocimiento, diferentes profesiones, formas del conocimiento intervienen para poder adquirir, encontrar, para poder buscar el conocimiento. Por lo tanto, va a depender del área. Si esta área actualmente ya utiliza diferentes áreas del conocimiento, que sea multidisciplinario y que antes no lo era. Entonces, todas estas ideas me llevan a pensar que no necesariamente en todas las áreas tenemos que depender, como dice el título, ¿no? Totalmente del conocimiento pasado. Pero ¿en qué áreas sí? No sé, quizás sistemas indigenistas. Es un área en la cual depende totalmente del pasado, de los conocimientos ancestrales. Y los sistemas religiosos. Depende totalmente del pasado. Revelaciones actuales no han habido, ¿no? No han habido de las diferentes religiones una revelación actual.
Pero las religiones, las más grandes, ¿no? El catolicismo, el islam, fundan, tienen como base libros sagrados, la Biblia, el Corán, y estos no han sido modificados, no es como una constitución de que han ido a votar y la han modificado, no. Estos libros se han mantenido. La Biblia desde el 325 en el Concilio de Nicea, 325-329 en el Concilio de Nicea, desde esa época se mantiene. Entonces dependemos totalmente del conocimiento pasado para nuestro conocimiento actual dentro de los sistemas religiosos. Y esto es un caso. Las encíclicas que los papas desarrollan, ¿no? Estas encíclicas están basadas en la Biblia, están basadas en el catecismo. El catecismo quizás se vaya modificando cada cierto tiempo, ¿no? 20, 30 años. Pero aún así está fundamentado, sus bases iniciales están en el conocimiento pasado. Es difícil dentro de los sistemas religiosos invocar o generar algo nuevo, ¿no? Las revelaciones, los libros, diferentes manifestaciones que han sido escritas y han sido transmitidas a través de la tradición y de la costumbre. Entonces, esta área del conocimiento quizás sí se funde en el pasado. Bueno, por último, quiero recordarles que estas discusiones, lo que estoy grabando, son opiniones, son formas de cómo yo veo el título prescrito. Está en ustedes descubrir cuál es el camino para poder desarrollar este título prescrito y hacer un buen ensayo. Un ensayo que llegue a unas 1550, 1600 palabras, donde se vea que ustedes están reflexionando la pregunta que se les ha planteado. No te olvides, suscríbete y ponle like a este video. Eso me anima a hacer mucho más videos. Te agradezco. Saludos.